Que me surge mucho la duda de lo que tú has visto, ¿a qué edad se empieza a preocupar la gente por su retiro normalmente? De una forma muy tardía. La realidad es que en la Mm, práctica, sí, 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 sí. ok, entonces, hablando de personas que no lo están rayando, ya personas que tenemos hasta 40 años, Te decía, hablabas de la educación y cómo es lo más importante para poder conseguir tus objetivos, ¿no? O sea, realmente la educación con la disciplina te va a poder permitir tener un buen retiro. Pues, Fede, muchas gracias por estar aquí en esta podcast. Es un gusto tenerte. No sé si me encantaría que te pudieras presentar un poco más tú, quién eres, qué haces. pues yo soy Federico Blanco, soy asesor profesional, tengo certificaciones por parte de la Comisión Nacional de Ahorros para el Retiro, la Comisión Nacional decía que me he certificado ante la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y yo ayudo a las personas a que tengan su retiro más próspero. Hay diferentes estrategias que las personas pueden seguir para poder llegar a tener una época dorada mucho más cómoda, sin tantos problemas. Ok, ok. Perfecto. Ok, suena muy, o sea, pues es muy importante, más que interesante, es muy importante, ¿no? Y, o sea, me interesa mucho saber, o sea, ¿cómo llegaste a esa parte? O sea, ¿cómo llegaste a decir, quiero ayudar a la gente con este proceso, con este proceso de la vida? Pues mira, tuve una oportunidad laboral en una administradora de ahorro para el retiro. Entonces, a partir de haberlos conocido a ellos, fue que empecé con el tema. Como te decía, para poder intermediar o para poder hablar con las personas de este tema, se tiene que estudiar y tengo que tener una certificación. Primero fue con la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro. Ya a partir de ahí es que empecé a tener esta experiencia. Con la capacitación que me dio la administradora, he podido intervenir para que las personas busquen a partir del régimen obligatorio o lo que hacen en un empleo, puedan tener el mejor retiro posible. Hay Ok, diferentes estrategias que se deben de hacer. ok. Por lo que me comentaste tú, o sea, por lo que habíamos hablado, tú como tal no es, o sea, no es tu educación, así por decir, no fue enfocada en eso, ¿no? O sea, al principio. Ya después te preparaste. Sí, mi formación es en psicología. Ok, Trabajé un buen rato en recursos humanos, muchos conceptos que se manejan en recursos humanos como salario real sí, integrado, relaciones laborales, eh, integración de pues todo lo que conlleva a un ingreso de un trabajador tiene mucha relación con el retiro. Todas las personas que tienen una relación contractual, una relación con una empresa en la que tienen una subordinación, pues se les paga una seguridad social. En esta seguridad social vienen implicados varios seguros, entre ellos uno de retiro. Y dependiendo de la oportunidad que hayan tenido las personas de cotizar, pues van a optar por estar amparados por una ley, o por otra, o por ninguna. Y de todas formas, las personas en un momento determinado tendrán que llegar a una edad en la que producen menos y deben de tener previsto tener un recurso para el retiro. sí, Entonces, sí, mi formación vino ya posterior, ya especializándome en el retiro a partir de la capacitación de una empresa dedicada a eso. sí. Oye, y ahorita mencionas que pues mucha gente no tiene mucha idea de lo que tiene que hacer. Como de lo que me surge mucho la duda, de lo que tú has visto, ¿a qué edad se empieza a preocupar la gente por su retiro normalmente? De una forma muy tardía. La realidad es que en la Mm, práctica, en lo que encontramos allá afuera, hay personas que dicen, no, mira, yo tengo 59 años y están tratándolo de ver apenas. El sí, espacio que les queda para una estrategia es sumamente corto. sí, Entonces las claro. personas se preocupan, lo ven muy lejano, dicen, no, pues el retiro, 60, 65 años, y son personas muy jóvenes, se les hace incluso pesado a veces si no están con la ley anterior para su amparo, se les hace muy pesado, Sí, pero fue un papel muy, sí, muy no, y además importante para poder. el tiempo, por ejemplo, en inversiones así, pues el tiempo es oro, ¿no? Entonces, entre antes empieces, mejor te puede ir. Y
Y oye, y a esa edad, ya cuando empieza alguien a los 60, a los 50, ¿realmente qué se puede hacer? O sea, ¿qué es lo que se llega a hacer? Porque pues como tú dices, pues ya el tiempo que se tiene para lograr algo es súper limitado. Mira, lo que pueden hacer ciertas personas es fijarse muy bien qué ley les ampara o qué régimen tienen para el retiro. Hay personas de 50 años que alcanzan sin ningún problema a tener una muy buena estrategia si les ampara la ley de 1973 para su retiro, pero pudiera ser que hubieran comenzado a cotizar tarde. Es Mm, decir, después del 1 de julio del 97, les ampara la ley nueva y la realidad es que ya no les queda mucho tiempo. Todo va a sí, depender de eso precisamente. Si son personas ya adultas, personas como comentamos de 50 años, hay que revisar muy bien la oportunidad que tuvieron para ingresar al régimen obligatorio o a un trabajo contractual y ver cuál de las dos leyes les ampara. Si está el anterior, todavía tiene un tiempo bueno para ok. hacer algo por su retiro. Si fue para la ley nueva que están cotizando, van tarde. Y personas jóvenes, entre más pronto lo puedan hacer, mejor, porque seguramente les toca la nueva ley y Sí, pueden forjarse un muy buen futuro si empiezan temprano. Entonces, va a sí, sí. haber pues, tiempo oportuno para hacer las cosas. Sí, qué bueno. Oye, y la verdad es que a mí, por ejemplo, por una parte quiero hablar mucho de eso, o sea, ¿qué pueden hacer los jóvenes para prevenir esto? Porque pues por la nueva ley ya no tienen muchos privilegios. Pero por otra parte, o sea, yo tengo 18 años, entonces apenas estoy entrando en todo el mundo de más financiero personal, los impuestos, pues todas tus cuentas de banco, abrir todo eso. Y pues el retiro es como algo que no tienes ni idea, ¿no? De qué están hablando la gente. No sé si me puedes explicar un poquito más cuál es la diferencia entre la ley anterior y la ley que hay actual de retiro. Hay un parteaguas, hay algo que distingue, va a ser el periodo de cotización. Todas las personas que cotizaron antes del 1 de julio de 1997 Ujú. tienen chance de la ley anterior. Entonces, todos los jóvenes, pues ya desde luego van a cotizar después del 1 de julio del noventa y Sí, siete Entonces, todos van a ser ley nueva, todos son generación Afore y todos van a tener un retiro, pues, no tan próspero como pudieran tener los de la ley anterior. Eso hace la diferencia. Entonces, si ya hablamos de gente joven, incluso ya personas de 43 años pueden estar rayando todavía la ley anterior, 43 años a la fecha de hoy, si empezaron a cotizar a los 16 años con permiso de sus papás en una empresa. Le sí, están pero está muy rayando. difícil. Sí, sí, sí. Ok, entonces, hablando de personas que no le están rayando, ya personas que te gusta, 40 años, son necesariamente ley nueva. Y la tasa Ujú. de reemplazo, es decir, el porcentaje en proporción a su ingreso en la etapa productiva, es algo que no tiene nada que ver. O sea, estamos hablando de un 30% o menos, o personas que ni siquiera tienen conciencia de esto, pues no tienen ninguna tasa de reemplazo, o personas que están en temas de emprendimiento, comercio, niveles empresariales, incluso personas que no tuvieron esa oportunidad, pero bueno, ya tienen, son más desde los 40 años, pues van a verse pues obligados a ver por su propio futuro. Nadie más lo va a hacer, no lo va a hacer el gobierno, no lo va a Sí, hacer más que la misma persona, ¿de sí. acuerdo? Las recientes modificaciones a la ley sí ayudan, pero la verdad es no es lo que piensan las personas. No Mm, van a tener a alguien que les esté dando de manera continua y permanente ingreso. Tienen que hacerlo por ellos por, mismos. por su cuenta, sí, claro. Oye, ¿y esto, el Afore, qué es lo que te da? O sea, ¿cómo cómo se calcula lo que te van a dar una vez que te retires o cuáles son los beneficios que te dan? Mira, una Afore es una administradora de fondos del retiro. ¿De Ujú. acuerdo? Es una empresa privada que se encarga de acumular y administrar el recurso que las personas van teniendo a través de su trabajo, de su trabajo, una relación contractual, una relación subordinada con una empresa. Un chico empieza a tener un desarrollo laboral, empieza a tener seguridad social, empiezan a construir o empieza a construir una cuenta individual que va a ir acumulando una administradora que tiene que elegir durante su primer año. Si no lo elige, se la asignan. Le asignan la administradora, pero siempre va a haber una aportación que se está acumulando. Si la persona no lo hace en 2, 3, 4, 6, 8, 10 años, seguirá trabajando su dinero a partir de
una asignación a una administradora. Pero de las 10 empresas que actualmente existen, alguna va a tener la cuenta de manera temporal y hasta que no se elija una va a poder decir, estoy registrado en esta y empieza a recibir constantemente reportes de manera cuatrimestral del ahorro que se acumula. Ok. Todas las personas de ley nueva tienen tres opciones para poder obtener recursos en su etapa de retiro. La ley marca que puede ser a partir de una renta vitalicia. Él va a Ujú. necesitar un acumulado, un recurso para poder decirle a una aseguradora, quiero un recurso de manera permanente, te compro una renta vitalicia, un seguro de pensión y va a tener un ingreso vitalicio, es decir, hasta su fallecimiento. La segunda oportunidad que tiene de obtener recursos es a partir de su dinero acumulado, va a decir con la esperanza de vida que tenga, la administradora te lo voy a repartir durante todo el tiempo que pues, tengas de la edad de retiro a tu esperanza de vida. Y el dinero acumulado de la cuenta, ahora sí lo va a usar de esa forma, pero si llega un momento en el que supera esa esperanza de vida, el saldo se agota y no tiene dinero. Y por último, hay algo que se llama una pensión garantizada. Si a las personas no les alcanza el dinero para comprar una renta vitalicia o hacer retiros programados, que es la segunda opción, tiene asegurado por parte del gobierno federal un ingreso. Mm. Y ahí se estima a partir del promedio de toda su vida laboral, de las semanas cotizadas que haya alcanzado, de la edad a la que se va independientemente del saldo que tenga, se le va a garantizar un ingreso. Es cuestión de que se encuentre en un cuadrante donde están Mm. estos elementos que te comento, las semanas que cotizó, el rango salarial, la edad a la que se va, es cosa de bueno, Sí, tener y ahí te esos toca. datos y te ubicas en un cuadrante y es lo que vas a tener. Pero Mm, pues las ya. pensiones van de, ¿qué te gusta? De 3,000 a 9,000 pesos. Y eso, una persona, hablando en números cerrados de 9,000 pesos que va a tener de pensión, es una persona que se va a los 65 años con más de 1,250 semanas cotizadas y teniendo un promedio salarial de toda su vida laboral por encima de las 5 UMAS. Y todos los demás van a tener ingresos menores. Mm. Entonces, son muy pocos los recursos que va a tener. Por eso hay planes alternativos en los que las personas pueden acumular un recurso y lo va a administrar una aseguradora también y puede darle ingreso permanente también de manera vitalicia. Pero Ok, bueno, son ahorros que uno tiene que hacer de forma individual, que pueden ser complementarios a lo que la ley les va a dar a las personas. ok, sí. Sí, oye, y entonces cuando tú tienes, o sea, por lo que entendí, cuando tú abres el Afore, o sea, tu cuenta de Afore, de tu salario, o sea, de tu salario mensual, se va yendo ¿Sí? partes, se va yendo trocitos cada mes a guardarlos, a ahorrarlos, ¿no? En tu Afore, para que una vez que te retires, tú puedas decidir qué quieres, qué plan de pagos quieres hacer, ¿no? Sí, es correcto. Tienes una aportación, se supone que es una aportación tripartita. Con las últimas reformas, la realidad es que a muchas personas ya no les toca la aportación del Estado, pero sí es una aportación que se hace, como lo comentas, ¿no? De manera periódica por todo el tiempo que cotizas y se va a acumular. Lo que no le dicen a las personas, por ejemplo, en la primera opción de una renta vitalicia es cuánto cuesta. Mm. Si, por ejemplo, una persona se va de retiro en este 2024 y quiere optar por comprar una renta vitalicia, debe tener alrededor de 1,800,000 pesos en su cuenta individual de Afore. Mm. La realidad Y es no que no muchos lo muchas tienen. personas van a alcanzar, o vemos ahorita muchos ejemplos que podemos tomar de la vida cotidiana. Si las personas de 60 años, ley nueva, nos muestran su estado de cuenta de la Afore, están por muchísimo abajo de esa cantidad que se requiere. Lo que te quiero decir con esto es que muy pocas personas van a tener el recurso suficiente para comprarse una renta vitalicia. Si te Mm. dicen, te estimulan a que tú hagas un ahorro, pero la realidad es que ese ahorro no va a alcanzar para esa opción. Mm. Cuentas de 1,800,000 pesos puedo alcanzar para decir, ok, aquí está mi 1,800,000 con la aseguradora que esté extendiendo la oferta. Y la aseguradora va a decir, sí, aquí está tu renta vitalicia equivalente a un salario mínimo que va por ahí por 7,300 pesos mensuales.
Entonces necesitas 1.800.000 pesos para comprar un ingreso permanente de un salario mínimo. Sí, no lo Entonces veo muy conveniente. hay instrumentos que con cantidades así te pueden dar un mejor ingreso, Mm, ¿de acuerdo? Pero bueno, no muchas personas van a alcanzar a hacerlo. No muchas personas van a decir, oye, ¿sabes qué? Si tengo este 1.800.000, aquí está, dame mi salario mínimo. La realidad es que muy pocas van a estar en esta situación. Si dices, ok, no alcancé a reunir mi 1.800.000, tengo 1.400.000. Bueno, van a estimar que la persona puede ser, si es mujer, a llegar a los 79 años, si es hombre, llegar a los 75, y durante 15 años van a distribuir los 600.000, 700.000 pesos que tiene la cuenta individual, y la realidad es que la cantidad por recibir es muy poca. sí, Entonces, la mayoría de las personas no van a optar ni por renta vitalicia ni por retiro programado, les va a tocar una mínima garantizada que puede ir desde los 3.000 a los 9.000 pesos. Claro, si se encontraron dentro del rango que les pudiera permitir eso, ¿no? Que son rangos salariales por encima de las 5 UMAS, a los 65 años de edad, por ejemplo, y llegar a tener pues el tope que se puede tener para esas pensiones. Las sí, reformas que acaban de entrar hablan de tener mayores ingresos a razón del salario reportado, el último que estuvieron ganando, pero van a tener que esperar necesariamente a los 65 años. Y personas, por ejemplo, tienen ingresos mayores o tuvieron ingresos mayores, en vez de que les favorezca, les va a dar un ingreso menor, cosa que ah, pueden evitarse si tienen programas alternativos de ahorro para el retiro, sí, donde ellos durante toda su vida laboral van a poder tener la oportunidad de acumular recursos y el instrumento les permite tener un ingreso permanente. También existe eso, pero bueno, sí parece ser, más bien a todas luces es es una mejor opción para poder tener ingresos en el retiro. sí. Oye, y esta pregunta va medio loca, pero si tú pudieras de alguna manera arreglar el sistema de retiros, ¿no? Para en México, al menos en México, con la situación que existe en México, ¿qué harías? Pues sí, tendría que haber reformas, pero reformas que vayan enfocadas no a dejar una carga por ejemplo, la carga de incremento que hubo para que haya más dinero en las cuentas individuales está distribuida meramente a los empleadores. Va a salir más caro tener un empleador, tener perdón, un empleado, porque sí se va a aumentar el porcentaje que se está ahorrando, pero toda la carga se va hacia el Mm, patrón. sí, Entonces, sí necesitan reformas, pero donde el trabajador tenga una aportación más importante en el ahorro que lleva a su acumulación de dinero para el retiro. Es decir, que tenemos que ser más conscientes del ahorro que tenemos que tener, no dejárselo todo a un sistema, sino nosotros tomar, pues, en nosotros esa responsabilidad de tener dinero para el retiro. sí, Es importante la educación financiera que debemos de tener. Las personas no lo ven así. Me decías, oye, los jóvenes, ¿cómo podemos empezar a ver esto? Bueno, viene desde la educación financiera en la que debemos de aprender a tener un nivel de vida menor al ingreso que tenemos y tener importantes cantidades de ahorro, que en un momento determinado esas cantidades de ahorro te puedan servir incluso para llevar a tener inversiones y tengas ingresos pasivos, por ejemplo, y sí, eso te pueda permitir un ingreso acumulado alternativo al que tú generas con tu trabajo, por ejemplo. sí, sí, claro, Entonces, el poder ver de manera temprana una distribución adecuada de tu ingreso para buscar más ingresos en el futuro es una de las cosas importantes que se deben de hacer. sí. O sea, lo que tú harías básicamente sería más que nada, más que ya las reformas que se pudieran hacer, es ayudar a la gente a concientizarlas en esta parte financiera, o sea, apostar más por la educación, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, en mi caso, lo que yo veo, pues muchos de mis amigos, pues no tienen mucha idea de en qué gastan su dinero, o mucha gente joven no tiene idea, ¿no? En qué gasta su dinero, cuánto dinero entra, o sea, no son muy conscientes de esas, así, presupuestos que tienen para gastar, ¿no? Creo que como tú dices, eso es importante, ¿no? Saber que, pues, no puedes gastar más de lo que tienes, aunque suene absurdo, pero pues es muy básico, ¿no? Pero, ¿qué te iba a decir? Ok, o sea, la idea pues es muy buena, ¿no? Porque pues sí realmente puede solucionar el problema. La gente si fuese más consciente podría tener sus inversiones, sus ahorros y vivir una vida más tranquila, una vida que sí se puede permitir y tener un retiro
próspero, un retiro al menos tranquilo, en el que no tenga que estar estresado, porque pues no le va a dar para vivir, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Porque el retiro, por lo que me has comentado, pues va muy ligado a qué tanto puedes ahorrar o qué tanto pudieras invertir en toda tu vida para llegar a a los 60, 70, que ya decides dejar de trabajar y utilizar todo ese dinero que ahorraste. Pero, por ejemplo, aquí en México, que es un país muy pobre, muchísima gente se le hace casi imposible ahorrar dinero porque vive al día, vive el del día, ¿no? O sea, el día a día. ¿Qué se podría hacer en esa situación? Sí, es un cambio de mentalidad, Polo. Mm, Pensar de primera entrada que no se puede, desde ahí empezamos. mm, Los expertos en el tema financiero sí te dicen que sí se puede, al final es que creas poder hacerlo. mm, Definitivamente la vida es muy dura, sí es muy difícil el día a día, pero al final de cuentas es dónde nos queremos ver y cómo queremos hacerlo. Si pensamos que es difícil, lo va a hacer. Si pensamos que no es tan complicado, realmente tampoco lo va a hacer. Las personas pueden acoplarse a un presupuesto, lo que pasa es que no nos enseñan a hacerlo. No nos sí, enseñan a, pues a veces apretarte el cinturón y decir, oye, ¿sabes qué? En vez de darme este estilo de vida, en vez de gastar en esto y esto y esto, pues me abstengo de esto y esto otro y puedo hacer esto otro y esto otro. sí, Hablamos sí, sí, de escribir un presupuesto de cuánto es lo que gano, cuántos son los gastos necesarios que tengo, cuáles son, en vez de tener un deseo, una necesidad por cumplir. Son cosas muy diferentes, desear y tener y hacer, que realmente necesitar y satisfacer esa necesidad. sí, Si claro. realmente nos sentamos y de repente vemos que tenemos muchos compromisos, ¿realmente era necesario asumir el compromiso? ¿O Ujú, realmente puedo vivir sin eso? Por ejemplo, hablamos de gastos hormigas, personas que nos podemos estar gastando dinero en un café todos los días, cuando pudieras prepararte un café en tu casa, ¿no? Y en vez de pasar a la cafetería que acostumbras y usarlo o gastártelo ahí. De verdad, sí se puede. Yo he visto personas de muy escasos recursos que guardan dinero, que tienen dinero y cuando lo han necesitado les ha servido para poder cubrir una necesidad, pero hasta personas de, pudiéramos considerar recursos muy básicos, lo han hecho. Yo lo he visto, es posible. Y si sí, una persona con recursos muy básicos lo hace, creo que personas con mayores recursos pueden hacerlo, pero mucho está implicado el estilo de vida que quieran darse las personas. De sí. verdad, sí, está muy, muy implicado ahí. Sí, la responsabilidad y disciplina que puedes tener con el dinero, ¿no? El saber Definitivamente sí. que a veces toca gastar, pero a veces también toca ahorrar, invertir. Y, oye, y a lo largo de tu carrera personal, ¿has tenido algún ¿Has tenido caso algún caso? que tú digas así, uy, este sí estuvo muy difícil, pero logramos hacer algo increíble, o sea, o alguna transformación muy padre que lograste con algún cliente? Sí, hay personas que pueden de la ley anterior llevar una pensión de lo que hoy es una mínima garantizada de 8,400 pesos a llevar una pensión de más de 30,000 pesos. Esto está, pues está bastante bien. Y eso ya para ¿Todavía una no lo persona. pueden hacer? Sí, se puede. Perdón, dime. No, no te preocupes, no. Pues sí, o sea, que ya para una persona, pues ya es algo bastante decente. Más aquí o sea, en México es ya un salario bastante bueno poder retirarte con ese dinero, con 30,000 pesos. Sí, y sí se puede. La ley anterior permite estrategias que dependiendo del caso de la persona puedas llevar desde ese extremo que te comentaba de 8,000 pesos a 30,000, sí se puede. ¿Cómo lo pueden llevar a cabo los jóvenes? Desde más tempranamente tener una educación financiera y tener objetivos fijos, muy claros acerca de cómo quieren ser en el futuro. Es decirte a ti mismo o hablar con tu yo del futuro y decir cómo quieres que esté, cómo quieres que estemos. Sí, ver un Y poquito desde más ahí allá, ¿no? empezar esa disciplina. Oye, y por ejemplo, para los jóvenes, ¿no lo ves como, o sea, no verías tú que tienes que hacer una cantidad de pasos
inmensa para poder lograrlo. O sea, dirías que es muy simple de hacerte el objetivo de ahorrar X cantidad al mes, invertir X cantidad al mes y hacer eso y hacer un plan para lograrlo en 30 40 años, poder estar a salvo para el retiro. O sea, dirías que es como lo que se tiene que hacer. Sí, básicamente es eso. Nadie más lo va a hacer, a Sí, menos que recibas una herencia o alguien vaya a patrocinarte. Nadie más lo va a hacer si no lo haces tú. sí, 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 sí. Y por ejemplo, para ya viendo un poquito más, si alguien como yo, por ejemplo, quiere empezar a invertir, pero pues tiene poco dinero, ¿qué le recomiendas? O sea, ¿en qué le recomendarías? O sea, si no lo quiere estar ahorrando, porque sabe que si lo ahorra se lo va a acabar gastando porque no tiene la suficiente disciplina y simplemente quiere meter el dinero en algún lugar para invertirlo y sacarle algo de rendimientos, ¿hay algo que recomiendes tú? Mira, hay pues una pirámide de necesidades y esa pirámide tiene, digamos, una punta en la que, sí, por ejemplo, el tema del retiro, donde tú vas con cosas muy básicas de protección, acumulación, retiro. Pensar en hacer inversiones tiene su lugar dentro de la pirámide. Debes de primero tener una base en la que tú estás asegurando tener pues cosas muy básicas aseguradas. Ya cuando tienes opción de haber visto un ahorro y ese ahorro si ya cubriste las necesidades anteriores, puedes hablar de invertir como tal. Ok. Si hablamos de cuestiones de inversión, las inversiones siempre conllevan un riesgo. Hay Mm, inversiones muy cómodas, sin tanto problema de riesgo, como comprar certificados de la tesorería, sí, sí, sí. los CETES, que la gente por ahí ahorita han estado dando muy buenas tasas de rendimiento, y pueden llegar ahí, o hay ya incluso personas que quieren meter más dinero, meterlo a la bolsa, donde el riesgo todavía es más elevado, pero todo debe de llevar una progresión. Sí, Sí, primero debes de saber tener una finanza personal sana en la que puedas cubrir tus necesidades, tener el ahorro. Comentabas que puede ser que las personas no tengan esa disciplina o puedes decir, ya reuní algo de dinero y me lo gasto. Sigue siendo ese un problema de disciplina. sí, claro. Las personas de repente ya tienen cierta acumulación y se lo gastan, no son personas disciplinadas. Puede ser que tengan más bien objetivos muy cortos Mm, y lo lleven a, pues, a gastárselo. Más bien es tener objetivos claros y definidos en periodos distintos. Si tú de repente quieres gastártelo para irte de vacaciones, pues debes de tener esos bolsos o esos apartados que tú vas haciendo con esa finalidad, pero no dejar de tener otros. Es decir, que sí, todo va muy enfocado al tema de la disciplina, al tema del autocontrol, la satisfacción inmediata que uno puede buscar a partir de una breve acumulación y gastártelo, sigue siendo un problema básico. sí, O sea, no vas a llegar a ninguna parte con eso. Las personas, el nivel de conciencia que debemos tener del problema o de la necesidad, siempre debe ser cada vez más consciente. Si tú no dejas, si tu nivel de conciencia de esa situación nunca lo asumes, siempre te sí. vas a llevar, siempre te lo vas a gastar y siempre va a ser parte de una dinámica, pues de un mal hábito. Sí, claro. Y va a ser el típico problema que tiene, que se ve mucho, inclusive lo mencionaba en el libro de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, que es como el problema que él veía de su padre pobre, que no importaba cuánto dinero estuviese el padre ganando, siempre va a estar como apretado económicamente, y es por parte de lo que tú dices, ¿no? O sea, es muchas veces el mal de muchas personas que aunque ganen mucho dinero, empiezan a gastar más y no tienen esa conciencia de cuánto realmente pueden permitirse, qué es lo que te puedes permitir, ¿no? Y como tú dices, pues entender bien cuál es la consecuencia o el objetivo más a largo plazo, porque a lo mejor si quieres vivir una vida un poco más, con más comodidades en el momento, pero es mejor entender que puedes
vivir una vida segura, o sea, vives, lo estás viviendo de una manera tranquila y sabes que lo vas a hacer así por más años, a vivir en el momento muy cómodo y luego tener que preocuparte o meterte en muchos conflictos en el futuro, ¿no? Sí, todo tiene un precio, Polo. Todo tiene un precio. Y lo vas a pagar con tiempo, lo vas a pagar con dinero, lo vas a pagar con consecuencias. Sí, Todo tiene una consecuencia, absolutamente todo. El que una persona esté consumiendo determinada, no sé, bebida, por ejemplo, puede dar como resultado después de 10, 15 o 20 años de tomar ah, un cierto refresco con alta cantidad de azúcares, sí, va a sí, sí, terminar minando después de 15 o 20 años la salud de las personas. A diferencia sí, que si en vez de estar con ese hábito, lo cambiamos por el consumo de agua mineral o algún tipo de agua alcalina en la que una persona se hidrate y en vez de estarle metiendo una cantidad de azúcar, todo tiene una consecuencia y todo es así. Esa disciplina va desde nuestro día a día y desafortunadamente, pues no la tenemos nosotros aprendida, ¿no? Si no la aprendimos, sí, tenemos que aprenderlo ahora. Como tú lo comentaste, ¿no? El autor dice, oye, ¿sabes qué? Las personas siempre alcanzan un mejor nivel, pero siempre se van al límite. Siempre se van al límite y el estilo de vida aumenta, pero siempre están al límite. En y vez siempre están de tronando. haber definido con anticipación que todos los excedentes o las mejoras pudieran irse a ahorros e inversiones y en vez Sí, de estar buscando estar viviendo al límite, poder buscar vivir en un estándar que te permita esa planeación a largo plazo. Estamos hablando de que para el retiro es largo plazo y ese mismo largo plazo nos va a dar los frutos si tenemos esa disciplina y ese ajuste de nuestras finanzas personales. sí, claro. Sí, sí, sí. No, y ese juego a largo plazo, lo que tú dices, es muy importante. O sea, puedes ver las gráficas de gente que empieza a invertir o que empieza a ahorrar desde mucho antes y el efecto que tiene compuesto, pues acaban con muchísimo más dinero, pero es juego de 30 40 años, cuando realmente ves los Exacto. frutos del esfuerzo que le dedicaste. Oye, y decías que antes de invertir necesitas tener un colchón, por lo que te entendí, ¿no? Básicamente, necesitas tener un colchón, una seguridad antes de poder empezar a invertir. ¿Cómo mides esa seguridad? O sea, ¿es alguna cantidad de dinero o es como 3 meses? Algo que yo tengo en mente es como siempre sería bueno tener 3 meses en gastos ahorrado o no sé cómo lo veas tú. Sí, de repente puedes ver que hay argumentos que dicen, oye, ¿tú qué tan rico eres? Bueno, ¿cuánto tiempo puedes vivir sin generar ingresos? Mm, Por ejemplo, ¿no? Dices, oye, pues sí, es a partir de la acumulación de recursos que tú puedas tomar para que de repente llegue una pandemia como la que vivimos y las personas puedan tomar recursos y eso cuánto tiempo les va a dar. sí, Tú acabas de comentar, no está nada mal tener la meta de todos los gastos fijos, tener un ahorro que te permita que de repente tengo trabajo, tengo que buscar trabajo y eso puede llevarte 3 meses. Pues tú sí, puedes tener la tranquilidad que durante 3 meses puedes estar buscando ese empleo, ese trabajo, eso que te dé de nuevo ingreso, pero tú ya tienes un dinero, un colchón, como lo llamaste, que te permita. Hay personas que esto lo llevan a tener pues un acumulado mayor. Es decir, que hay personas que dicen, sabes que yo necesito, por cualquier cosa que pueda suceder, ahorita que ya vi encerrados un año, ahora tener sí, ahorrado mínimo mis ingresos, perdón, mis gastos básicos, un año. Si yo sé sí, que vuelva a haber otra pandemia, estoy pues al menos tranquilo. yo tendré estar tranquilo en ese sentido. Eh, Hay muchas metas que uno se puede poner. Incluso pueden ser también ascendentes. Oye, puede ser 3 meses, pero ¿qué tal si ya lo llevo a un ideal de un año por el tema de una pandemia como la que vivimos? O más tiempo. Todo va a depender precisamente de los planes, las circunstancias de las personas. Tú me acabas de comentar, oye, yo tengo 18 años, pero bueno, estoy empezando a generar recursos. Puedo fijar mis gastos. Tus gastos incluso se van a incrementar. Hoy tienes 18 Sí, años.
el día de mañana puedes querer tener el compromiso de tener un vehículo, ese vehículo cuánto te va a costar, es una meta financiera, entonces ahora debes de sumarle a ese colchón que platicamos, si también no llegas a generar lo que estás generando y el compromiso que tienes, sumárselo, y entonces progresivamente como avanzamos en la vida también nuestros compromisos aumentan. Entonces ese plan financiero que tú estás, por ejemplo, pudiendo tener ahora a tus 18 años, a los 20 años lo tienes que volver a revisar y volver a decir, ahora puedo tener este compromiso, 24 años, 26 30 años, siempre debemos estar revisando esa situación, pero también Sí, verse desde un principio que uno empecé a generar dinero o riqueza, en el punto de la cúspide de sus ingresos y después cómo ir teniendo ya esa meta, pero ya tener todo ese tiempo acumulado como meta también en ya otros instrumentos. Hay muchos instrumentos que pueden hacerlo y te permiten el logro de tus metas financieras. Y cuestión de pues ver la persona cómo se quiere ver en el futuro y a partir de ahí hacer una planeación. sí, claro. Y justo toda esta parte, ¿no? De cómo estabas diciendo, eh, te digo, no hay problema ahorita en lo que agarramos ritmo, pues lo podemos cortar. Pero estamos diciendo toda esta parte del colchón, ¿no? Y cómo hay que tenerlo guardado, cómo hay que tener esa prevención. Y me pareció muy interesante lo que dices, no es solo, ay, hago una planeación financiera y en 10 años vuelvo a ver qué onda, ¿no? Es, haces tu planeación y tienes que estar reajustando. Porque como tú dices, a lo mejor ahorita no tienes coche, o tienes un coche, pero si quieres otro, o si quieres, por ejemplo, o si decides empezar una familia y cosas así, pues son gastos que poco a poco van sumando y como tú dices, pues hay que tenerlos previstos, ¿no? Así es, tienes que revisarlo incluso de forma anual. Es algo bastante sano, tal vez hasta semestralmente hablando. Si ya alcanzaste el progreso necesario que tú debes de, o debes de llevar a los 6 meses, oye, sabes que yo quiero que mediante mi actividad me estabilice y tenga ingresos de 15 20 mil pesos mensuales y te revisas a los 6 meses, sabes que ya lo logré, ya llevo 3 meses con 20 mil pesos mensuales. Ahora, entonces, si mi actividad me lo permite, no sean 20 sino sean 25. Y empiezas a trabajar por ello, tienes el ingreso, lo logras durante 3 o 4 meses y ahora vas a progresar y dentro de tu presupuesto inicial de la distribución de tus ingresos, como ya se incrementó, ahora puedes ver y hacer más cosas. Y tú puedes decir, oye, pues ya de los 20 o 25 o 30 hay quienes como tú, bueno, como lo acabamos de platicar, todo se lo lleva al estilo de vida, ¿no? Sí, Y de repente ya está, así como lo gana, se lo gasta. Y es una progresión que tú debes de ver, ¿no? Cada 6, cada año. Incluso puedes ya dividirlo por quinquenio. Sabes que dentro de los próximos 5 años ya voy a tener, con los ahorros que estoy programando, tener el enganche para comprarme una casa. sí. Sí, pues es ir presupuestando todo en la vida, ¿no? O sea, es ir presupuestando y viendo poco a poco cómo o qué necesitas para poder realmente dar los lujos. Y creo que a veces hasta sí es más sencillo, porque una vez que ya te realmente te puedes comprar lo que te quieres comprar, lo puedes hasta disfrutar más porque tienes esa seguridad de que realmente es una compra que sí te podías permitir, ¿no? Oye, y esto me surge así la duda muy de la nada. ¿Qué es cuál es el retiro más alto que has visto de una persona que hayas tenido, algún cliente? O sea, ¿con qué cantidad fue que se retiraron que tú dices, esto es de lo más alto que he visto? Pues mira, hablando del régimen obligatorio, sí he visto que se alcanzan pensiones de 58 mil pesos sin problema. Ok, Pero con personas con las que trabajo y los para que puedan tenerlo. También he visto ingresos que pueden permitirse de 50 mil pesos en el futuro o incluso mayores. Todo va a también depender del plan que se haga y de cómo es que pues, se tenga esa disciplina para llegar ahí, pero sí, no estamos hablando de cosas descabelladas en las que las personas puedan permitirse en un futuro tener una prosperidad para que los lleve a tener muy buenos ingresos. Incluso hay personas que pueden diversificarlo, no solamente es a partir de planes que te aseguren de manera permanente un ingreso. Hay sí, personas que ya tienen esos planes, los están llevando sin problema alguno y hablamos de poder tener más ingreso
que entonces ya se permitan hacer otro tipo de adquisiciones, por ejemplo, personas que empiezan a comprar bienes raíces y Sí. llevan su vida al siguiente nivel, ya se vuelven inversionistas y pueden tener más ingresos. Y hay personas que pueden tener cada vez mayores ingresos pasivos, ingresos activos que les permitan diversificar esto. Son personas que ya tienen acumuladas propiedades, pueden ya permitirse hablar de una sucesión testamentaria cuando las personas ya no estén generando o no estén y permita que toda esa acumulación que llevan durante años puedan transmitirla sin pérdida. En Ok, fin, todo debe ser a partir de una planeación, una debida planeación, pero sí es algo ok. posible y eso es algo que debe de fijarse cualquier persona. Sí. Oye, ¿y tú has tenido así clientes muy jóvenes, o sea, tipo en sus 30? Treinta O no sí, es? o sea, ya viendo personas que en este momento tienen 30 años y buscan tener lo que hoy son 30,000 pesos de ingresos cuando estén en el retiro, es mucho más cómodo que personas que también han tenido la misma plática y ya tienen 45 años. 15 años Sí, de claro. diferencia hacen Sí, sí, un sí. mundo completo en el tema de, oye, ¿sabes qué? Yo con tener, no sé, un plan de meter 55,000 pesos cada año pues me lo puedo permitir. Hay personas que ya teniendo una edad mayor, como 45 años, tienen que estar hablando de meterle no 53 sino 120 130,000 pesos anuales para Y no poder lograr cualquiera tal vez puede. la misma meta. Sí, y ya está mucho más Ujú. difícil. Exacto, entonces la oportunidad para un joven está en el tiempo que tiene en el horizonte. Y no es lo mismo tener el retiro aquí con una persona de 55 años que verlo mucho más lejano. Entonces, sí, aquí la oportunidad es muy, muy importante y los jóvenes tienen esa oportunidad que deben de, o debemos ayudarles a ver que si son conscientes de que pueden tener algo en el futuro con un esfuerzo menor, va a ser que se haga la diferencia para ellos Sí. en el futuro. Oye, y por ejemplo, o sea, yo, obviamente, pues depende de cada persona, ¿no? Pero idealmente, si un joven de mi edad, o sea, 20 años más o menos, se lo pudiera permitir, ¿cuánto le recomendarías estar guardando cada mes para el retiro? Cada año, perdón, cada año. Pues, como te decía, hay personas que ahorrando sea, alrededor de unos 30,000 pesos anuales, pueden desde una edad temprana tener un muy buen retiro. Ok, pues sí, no suena tan descabellado, o sea, pues al final son menos de 3,000 pesos al mes. No Así es es, no es no algo es una oneroso, locura. no es algo que te deje sin comer o te deje sin vida Sí, social y sí, puedes llevarlo a cabo sin problema alguno, nada más es cosa de que veas la recompensa y podemos hacer una proyección donde la persona vea que la recompensa va a estar allá, pero tiene que sí, sí. empezar a trabajar hoy. Oye, y hablabas de la educación también, y yo soy de la idea, bueno, la educación más allá de las escuelas está en casa, ¿no? Para todos los papás, ¿qué les recomiendas hacer para sus hijos? O sea, para que inclusive puedan facilitarle esta parte a sus hijos. Ah, perdona, no te escuché, se entró una llamada aquí. Ah, sí, no te Repíteme, por preocupes, favor. no te preocupes. ¿Que me escuchas ahí bien? Sí, ya te escucho. Perfecto. Te decía, hablabas de la educación y cómo es lo más importante para poder conseguir tus objetivos, ¿no? O sea, realmente la educación con la disciplina te va a poder permitir tener un buen retiro. Un, entonces, yo soy de la idea que la educación más allá de la escuela está en casa y los valores están en casa. Entonces, a un papá, ¿qué le recomiendas hacer para que su hijo pueda tener un buen, o sea, pueda llevar una vida financieramente sana? Pues que tenga conceptos muy básicos, como el vivir por debajo del ingreso, es algo sumamente básico. Y destinar ya una parte del ingreso a un ahorro también es sumamente básico. Vamos a empezar por ahí. Sí, Sí, empezar con la idea de si yo gano 100 pesos, pues puedo gastarme 70 en el presupuesto. Y debo de tener tres bolsos de 10 pesos que en el acumulado en el futuro me permita tener
un acumulado de riqueza, un 10%, tener un bolso que me permita afrontar emergencias y un bolso que me permita in- invertir, por ejemplo, como hablo, ¿no? En algo en CETES, por ejemplo, Sí, como ok. decíamos, que te permita ir generando ingresos pasivos. Y esos acumulados en determinado momento pueden ser utilizados para ciertas ya inversiones, ¿no? Como hablamos de la adquisición de un inmueble o algo por el estilo. Entonces, conceptos tan básicos como vivir por debajo del ingreso generado y un ahorro definido. Oye, y por ejemplo, muchas veces los papás, cuando los hijos pues bueno, van a la escuela o empiezan a ser más grandes, hay papás que deciden darles como el típico domingo o darles algún dinero semanal, u otros simplemente dicen, bueno, gástate este dinero y ya. O sea, lo que me refiero es, algunos les dan como un ingreso, les empiezan a dar como así por decir casi un sueldo, ¿no? Semanal. Entonces el niño sabe que tiene ese dinero y se lo puede gastar ese dinero. Hay otros papás que deciden darle pues cada vez que necesite o darle de una manera intermitente. Ahí tú qué, o sea, ¿tú qué harías o tú qué recomiendas porque pues desde esa manera se va desarrollando ese sentido o esa educación financiera del niño, ¿no? Desde que va como recibiendo su dinero, pues yo también me acuerdo, ¿no? O sea, recibías tu dinero, ya pensabas en qué gastártelo o veías si lo ahorrabas, ¿sabes? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo mejor que puede hacer un papá para ayudarle a un hijo desde esos detalles? Pues los conceptos vienen desde ahí. Si tú hay incluso alcancías que tienen Sí, diferentes compartimentos. mm, Desde ahí, o sea, desde que aprenda que no se lo debe gastar todo. sí, O sea, tengo un dinero, no me lo tengo que gastar todo. Desde ese concepto tan sencillo de lo tengo, no me lo gasto todo. sí, Y de que va a ir a una bolsa, a un apartado, siempre, siempre debe estar ahí. Si uno lo aprende que no se lo va a gastar, desde ahí, y sigue uno con esa idea de que pues lo tengo, pero no todo me lo gasto. sí, claro. Desde Y ahí, o sea, además, desde el ahorro. sí, claro. Y entra en esa parte de estar cómodo con la incomodidad, ¿no? Así por decir, estar cómodo con no gastar. O sea, si desde los 10 años llevas ahorrando, pues no te incomoda ya cuando eres más grande seguir teniendo ese hábito, ¿no? Me imagino. Exacto, es un concepto ya. Sí, claro. Sí, 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 eso es súper importante. Sí, aunque es difícil. Y por ejemplo, luego también otra cosa que yo veo es, pues, o lo que yo planeo hacer es, pues, ya te di dinero, ya te lo gastaste todo, pues ya no hay más dinero, ¿no? O sea, pues también que pues, si no aprenden por las buenas, pues a veces toca, pues aprendiendo así, ¿no? Ya te tocó dinero, pues ya, ahí estuvo, ¿no? Y ya si te lo gastaste en un juguete o cualquier cosa y quieres otro, pues también que empiecen a aprender a manejar su dinero, ¿no? Inclusive, o sea, yo soy de la idea que aunque es importante lo que tú dices, ¿no? Que no se lo gasten todo, pero por ejemplo, sí, porque yo me acuerdo todavía, o sea, te lo gastabas en algo y luego veías otra cosa que te gustaba más y ya te la querías comprar también, pero pues tienes que saber que pues ya te lo gastaste en otra cosa y hay que esperar ahora para comprar esta otra cosa nueva, ¿no? O sea, también saber esa disciplina y esa responsabilidad al gastar. Incluso el ejemplo. No le vas a reportar a tus hijos exactamente todo lo que ganas ni cómo lo distribuyes. Tal vez si le cuentas un poco de que tuviste el cierre de un negocio y que vas a destinar una parte para cuando se vayan de vacaciones. Mm, Si nosotros como papás mostramos a nuestros hijos, como te digo, no que le reportes a tu hijo todo el tema financiero de ti, pero sí que vea que o sepa que papá genera dinero, pero papá también hace algo con el dinero, ¿cómo lo maneja? Si de sí, repente él sabe que para poder estrenar carro tuvo su papá que haber ahorrado 1 o 2 años y ahora tienen una camioneta más grande, si él sabe que papá hace eso, él sabe que es algo que en la práctica funciona. tiene, funciona exactamente, funciona. Es Sí, también hablar con ellos y que ellos lo vean. Oye, ¿cómo es que antes no me compraste este juguete? Ay, ¿sabes por qué? Porque teníamos esta meta. Si tú me pediste un juguete y esa vez te dije que no, y hubo un momento que tal vez sí,
y tú le das una explicación de cuándo sí y cuándo no, por tal vez una meta definida, él va a saber o nosotros vamos a ver a partir de lo que papá y mamá hacen que funciona, Sí, que es una sí, el forma de ejemplo es muy vivir, importante. El es ejemplo una para los forma. niños es muy importante, sí, sí, sí. Sí, y sobre todo en esta parte con los papás, lo que decías de comunicarlo, o sea, obviamente pues no les vas a detallar todos tus ingresos, tus egresos y todo eso, pero lo que tú dices, yo sí, yo lo veo muy importante y creo que es un gran problema que se ve en Latinoamérica, o sea, en general en una gran parte de, no solo Latinoamérica y todo el mundo, que hay como un tabú hacia hablar de dinero en la en la mesa, o sea, por ejemplo, en el típico de hablar de dinero mientras te sientas en la mesa o cuando estás en familia. Y pues yo no lo veo negativo, o sea, yo no tengo ningún problema, yo no lo veo malo, inclusive lo veo positivo porque pues desde pequeña edad vas entendiendo cosas, ¿no? Que son muy importantes, o sea, al final. Ahorita es, si sabes de o sea, saber de dinero es importantísimo para poder vivir bien. Exacto, y qué bueno que tú lo ves de esa manera, te felicito, porque el que no lo veas como un tabú te permite que sea algo que te va a llevar a una práctica. Y es algo que sí, tienes toda la razón. En Latinoamérica, en México, se ve mal hablar de dinero. Hay veces que se estigmatiza el dinero cuando sí es cierto, el dinero no compra la felicidad, pero te ayuda un montón a tenerla. Y la Sí, realidad es que yo he visto también a lo largo del tiempo que una persona sin dinero no es feliz. No porque el dinero te dé la felicidad, sino porque es una parte muy importante para que las personas sean prósperas y se preocupen menos por determinadas situaciones, porque ya las tienen solucionadas por una debida educación financiera. Y el sí, generar claro. dinero es algo sumamente importante porque pues no vivimos de aire. Si Sí, aprendemos a que el dinero es importante, lo tenemos que generar, lo tenemos que cuidar, tenemos que tener una relación con él, el día de mañana la relación que tenemos con el dinero nos va a dar como resultado un estilo de vida. sí, claro. Sí, la verdad, no veo por qué. O sea, no veo el por qué sería un problema también. O sea, también se escucha mucho este, como tú dices, el estigma, no solo de hablar de dinero, pero en general con el dinero. El estigma a gente que a lo mejor tuviese más dinero, o sea, gente con, que pues está más tranquila en ese aspecto. Hay como mucha crítica, no sé, como muchas emociones reprimidas, ¿no? Por parte de la gente. Y pues es algo totalmente negativo, pues porque si ya de por sí, como tú dices, esa relación que puedes generar con el dinero, si de inicio lo ves como algo malo, nunca vas a lograr tener una buena relación que te permita vivir tranquilo, ¿no? Sí, todas las cosas tienen un lugar. El dinero tiene el suyo, la familia tiene otro. La relación con los amigos tiene otro lugar, tu trabajo tiene un lugar, todo tiene un lugar. Y si sabemos dárselo a todas las cosas, vamos a poder dejarles el lugar que les corresponde para que no sean sustituidas por otras. Y el dinero pues tiene su lugar. Y vivimos con dinero y hablando de educación financiera, retiro, es importante saber el lugar que le corresponde al dinero. Sí. Oye, y ya antes de cambiarte el tema así bastante, ¿hay algún libro que tú recomiendes leer en este aspecto? El hombre más rico de Babilonia, Ok, sí lo he escuchado, no lo he leído. léelo, es una serie de historias Ujú. donde los personajes precisamente tienen este tema de una relación con el dinero. Y te Ok, va, o a las personas nos ayuda mucho a ver precisamente este tipo de temas. ok, ok, sí, qué bueno. Sí lo había escuchado, pero nunca lo había leído. Le daré el tiempo, le daré el tiempo. Ok, entonces, ahora sí, cambiando el tema así muy, dando un giro, alguien que quiere hacer una carrera, o sea, que hacer una carrera profesional en la parte de la asesoría financiera de las personas, ¿qué pasos debe tomar o cómo está ahorita para la gente? O sea, ¿cómo está el panorama para alguien que quiere empezar en ese mundo? Mm, pues mira, hay certificaciones, hay personas que ya tienen cierto estudio y se certifican ante organismos que te permitan dar asesoría financiera.
Incluso se puede empezar como agente profesional de seguros, donde tú Ok, puedes ver precisamente cómo las personas deben de tener esa seguridad primero en la pirámide, incluso posteriormente ya poderte certificar con otros niveles en los que ya las personas sí meten dinero en inversiones, donde también debe tener cierto conocimiento. Hay carreras de finanzas, por ejemplo, ¿no? Donde también desde una universidad te puede llevar a eso. Pero ya en la práctica, para intermediar, por ejemplo, un plan personal de retiro que tiene incluido un importante componente de protección, si necesitas certificación por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ok, Si el plan personal de retiro no incluye protección, pues puede hacerlo a cualquier persona incluso, teniendo pues el conocimiento de la estructura del plan. Pero la gran mayoría tienen incluidos partes importantes de protección y para poderlos intermediar si necesitas una cédula que te expide la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. E incluso, ya. bueno, como te comento, hay más certificaciones para personas donde ya dan recomendaciones para meter dinero en bolsa y así por el estilo, pero esos ya son otras certificaciones que están al alcance de las personas. Y una vez que ya te preparas, me dijiste, o sea, puedes empezar como asesor de seguros, ¿no? Luego, qué es lo que ves tú más factible para alguien que quisiera a lo mejor emprender en ese área? Crear ellos no sé si se llama un despacho o una consultora, o empezar, ¿cómo se llama? De manera autónoma, o sea, ellos solitos, como asesores personales y nada, estar ellos, sí, justo de manera autónoma. ¿Qué recomiendas que haga la gente? Pues la preparación siempre es muy importante, como te digo, poder empezar con lo básico y ya posteriormente irse a otras certificaciones. Incluso hay personas que bueno, ya tienen una carrera en finanzas, hay maestrías en finanzas y así por el estilo. Y O- pueden emprender haciéndolo de, pues sí, de manera personal o a través de un despacho en el que puedan fungir como asesores y posteriormente también se pueden independizar personas que lo hacen de esa manera, ya que tienen pues un camino recorrido, se independizan poniendo su propio despacho. Pero bueno, Ok. todo va también de manera progresiva. Sí, sí, claro. Sí, por eso te preguntaba. Oye, ¿y aquí en México qué tanta oportunidad hay con eso? O sea, ¿qué tan saturado está el mercado? O... Mm, Pues no, si hablamos de saturación, pues no, más bien hay una necesidad apremiante en México de que las personas puedan atender sus finanzas personales y puedan llevar a cabo una prosperidad en el futuro. Y bueno, en el trayecto también, o sea, las personas Sí, necesitamos tener claro. este tipo de educación, que en México no la hay. Puedes ver cómo hay personas que viven por encima del ingreso, viven en deuda, en vez de haber aprendido las básicas. Sí, 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 sí. Oye, y hablando de la deuda, las tarjetas de crédito, ¿cuál es tu opinión? Es un instrumento maravilloso para poder llevar tus finanzas personales. Hay personas que no les gusta usarlas, pero ya hablando de otras esferas, hay personas que hacen dinero sin meter un quinto. Sí, Hay personas que están dentro del desarrollo inmobiliario y trabajan a través de créditos puentes sin recursos de la empresa a la que representan o en la que trabajan y a través del dinero de un tercero hacen dinero. sí, sí, Entonces es sí. algo muy importante. Sabiendo utilizar una tarjeta de crédito te puede ayudar a apalancarte de una manera importante. Es lo básico también, de hecho. Como te digo, hay personas ya hablando de otras esferas que tienen una sociedad, ven la oportunidad de comprar un macrolote o un lugar donde la tierra tiene un valor determinado en este momento, hacen la adquisición del terreno por medio de un crédito puente, construyen por un medio de un crédito puente, venden lo que construyeron ahí, Y pagan. pagan la hipoteca o el gravamen que está en lo que hicieron, Ujú. pero ya generaron dinero, sin tener Sí, dinero de la sin tener que empresa sacar de invertido. de suyo, ¿no? Exactamente. Exacto. Sí, Y es lo mismo con una tarjeta de crédito. Tú también tienes un plástico donde te da una línea, donde te dice el banco, pues yo confío porque, bueno, tienes, no sé, ciertas cuentas conmigo y tienes
20,000 pesos de crédito. Y tú puedes, sí, comprar y les pagas en 30 45 días aquello que compraste y te puede llevar a poder tener un manejo de finanzas bastante sano. Lo que sí debes de tener como concepto es que pues, es dinero prestado. Incluso Sí, vas a claro. pagar nada porque te lo prestaron. Si pagas la totalidad, no pagas un quinto. Tú ya Sí, compraste determinada situación cosa de 20,000 pesos y que no vas a pagarlos hasta dentro de 45 días, pero tú pero hay eso que ya lo pagarlos. utilizaste para incluso generar más dinero. Sí, Lo mismo que te comento de los créditos puente. Es exactamente igual. Las personas han visto o hay estigmas porque, bueno, de repente se puede salir de las manos el manejo y de repente ya te entras en moratoria, no pagas, en fin, no lo supiste manejar porque creíste que era dinero regalado y te lleva a la ruina o lleva a la ruina a muchas personas a la deuda y eso al momento de que el primo de un amigo se enteró, dice no y sataniza la tarjeta de crédito cuando es un muy buen instrumento. sí, es lo mismo que hablábamos, ¿no? De ese estigma que hay hacia el dinero. La tarjeta de crédito no es mala, es malo, si alguien se endeudó y le arruinó la vida, es malo el que la usa, no la tarjeta. Y al final creo que siento mucho es entender, bueno, no siento, es entender qué prestaciones te da la tarjeta de crédito, qué riesgos trae y cómo evitarlos, ¿no? Por ejemplo, hace poco escuché que mucha gente pensaba que ¿cómo se llama? ¿El pago mínimo o es algo así? Que con que hicieras el pago mínimo Pago para no generar mínimo. intereses, ya estabas bien. Pero realmente no, porque tienes que pagar todo lo que debes para no generar ningún tipo de interés, ningún tipo de deuda. Y No, son dos sí, conceptos diferentes. El pago mínimo no es hay pago mínimo que te permite que el banco diga si estás pagando. sí, Pero hay un pago para no generar intereses, que entonces que es diferente, es mayor, lo pagas y no causa ningún interés todo el manejo que hiciste del dinero que te prestaron. sí. Entonces, el pagar de manera totalitaria el saldo para no generar intereses es el que te ayuda a, pues Ok, sí, que claro. financieramente hablando, Mientras pagues todo, no pagas intereses. Sí, claro. Ok, así sí. es. Sí, pues te digo, todavía estoy joven, entonces estoy aprendiendo esas cosas. Y justo te quería preguntar, alguien que acaba de cumplir 18 años como yo, ¿qué tarjeta de crédito le recomiendas abrir? ¿O hay alguna que le recomiendas? Pues mira, actualmente hay bancos como Nubank, Story, que incluso con problemas de buro de crédito le prestan o le extienden un crédito a las personas. Mm, Así de accesibles, puedes tú tener una tarjeta. De hecho, Story o Nu no te cobran por darte el crédito. Y entonces puedes sacar una tarjeta así, pero es nada más ser muy consciente de que no te están regalando dinero y sí, necesariamente claro, sí, vas a tener claro. que terminar pagando. O Sí, sea, hay claro. muchas otras que te pueden decir, ¿sabes qué? Yo te extiendo una línea de crédito, pero bueno, ¿para qué la quieres? ¿No? Sí, 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 sí. ¿Para qué quieres la línea de crédito? Sí, más que nada, como lo veo ahorita a mi edad es, primero que nada, es tener un historial crediticio bueno, poder empezar a formar ese historial crediticio y pues empezar a aprender a usarlas, ¿no? Pero pues sí, obviamente siempre tratarlas, pues nunca gastar más de lo que tienes, ¿no? O sea, pues, si tienes pues tienes 1,000 pesos en tu cuenta de banco, no te vas a gastar 5,000 con la tarjeta. No lo puedes pagar, quién sabe, no te lo vas a inventar el dinero, ¿no? O sea, no va a salir del aire el dinero. Pero sí, por ejemplo, por esa parte de armar un buen historial, a mí me parece importante. Sí, puedes empezar por ahí, por ese tipo de cuentas, ¿no? Como Story, Nu, Plata. Ok. eh, no sé, también ya hay productos, tarjetas que los bancos te están extendiendo con tal que sea su cliente, tengas una línea de crédito. Por ejemplo, HSBC me propuso a mí me estuvieron buscando mucho en su call Ujú. center. Y el proyecto o el producto que me estaban dando es, si tú lo utilizas una vez al mes, con eso no pagas Anualidad. anualidad. Entonces, si yo domicilio, si quieres nada más el costo de la línea telefónica de casa, el internet, lo domicilio y lo pago, pues no, nunca voy a pagar, ¿no? Sí, claro. Y ya me extendieron una línea de crédito.
Sí, siempre también es un buen recurso por cualquier emergencia, pues tener ahí la línea de crédito que te pudiera apoyar. Pero sí, 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 esa parte es muy importante. Y, y pues sí, o sea, oye, y hablando de eso, cuando alguien cumple 18 años, porque bueno, obviamente 18 años te permite, no porque a los 18 años tengas que empezar a preocuparte, pero a los 18 años te permite pues tener distintos beneficios y responsabilidades. Ya como para cerrar todo, una vez que alguien cumple 18 años, ¿cuáles son los tres pasos que debe de tomar para poder asegurar una buena vida financieramente hablando? A los 18 años ya eres ciudadano mexicano. Es más, a Sí, los 18 años ya te pueden meter al bote, sí, ¿no? Básicamente yo manejaba eso de, sabes que ya soy legal, ya me pueden meter al bote. Sí, uno adquiere la figura jurídica de ser mexicano, o sea, de ser un adulto, de poder figurar en un padrón electoral incluso. Y eso te da la oportunidad de ya tener una figura en la que puedes presentarte como adulto y firmar por una tarjeta de crédito y firmar por eh, un pagaré o lo que tú quieras. Pero más bien, pues va a venir de antes, como platicamos en la conversación. ¿Sabes qué? Yo aprendo que tengo mi domingo, tengo ingreso. Desde el momento que tenga yo mi primer ingreso, debo de tener el concepto de que no me lo voy a gastar todo, pero lo voy a tener que distribuir. Pero si ya hablamos de tener la legalidad, pues buscar, por ejemplo, tener, como tú lo comentas, una línea de crédito, tal vez como una Sofipo, como lo es Nu o lo es Story, y después ir por un crédito de una banca o de la banca, ¿no? O sea, una tarjeta de crédito que ya hablamos de que sea un banco al que te extiende eh, una línea de crédito, pero pues aprender desde antes a que eso es solamente un instrumento que te va a permitir el manejo de tus finanzas o te va a ayudar a eso. sí, claro. Todo bien incluso desde tu primer ingreso, pero a los 18 años, bueno, ya puedes firmar como tal, ¿no? Si tú ingresas al régimen obligatorio o a tener un ingreso a partir de una profesión o una actividad, pues aprender que esa actividad también te implica responsabilidades como el tributar. Sí, Una persona que ya tiene una actividad de consultoría, por ejemplo, pues debe de extender una factura, tener temas de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado y así por el estilo. Y entonces también debemos de empezar a tener conceptos de obligaciones. Y es algo que también debe de estar en ese momento el que tú comentas, bueno, ya soy rastreable, ya soy fiscalizable. Pues sí, en ya, ese momento, desde antes de venir toda la educación, pero sí es importante que se empiece ya el SAT me a persigue, usar, ¿vale? que ya el SAT me persigue. Exacto, sí, de hecho a los 18 años puede ser que no tengas alguna carga fiscal y así aparece en la constancia, dice sin obligaciones fiscales, pero ya debes tenerlo, incluso te lo van a pedir en tu primer trabajo si Yo entras al régimen obligatorio. llevo tributando casi 2 años. Mira, Sí. ahí O sea, sí está. se puede, como menor de edad sí se puede y no es tan difícil. De hecho, creo que es algo bueno que hice porque ya sé pagar mis impuestos, ya sé emitir facturas, ya sé cómo funciona, entonces creo que eso me da una pequeña ventajita y comprenderlo, irlo aprendiendo desde antes posible, pues es muy valioso. Así es. Entonces, qué bueno que lo haces. Te Sí, felicito. muchas gracias. Pues Fede, muchísimas gracias por tu tiempo. Salieron ahí temas muy interesantes. Ojalá a la gente les sirva mucho, puedan aprender qué tienen que hacer, que se queden con esta idea de que siempre hay que gastar solo lo que puedes, no para lo que quieres y no para lo cual así gastar a lo loco. Y pues Sí. muchísimas gracias por tu tiempo. Si alguien te quisiera contactar, ¿a por dónde lo puede hacer? Pues por teléfono, mi teléfono es el 4422 061014. Mi correo Perfecto, electrónico, federico.blanco@outlook.com. Y con gusto. perfecto, Fede. Pues muchísimas gracias, que estés muy bien, tengas un buen día. Gracias a ti.